o con el video es suficiente, o que le repase los temas va a repasar los temas, que le diga los temas más o menos más importantes. Yo creo que sería repasar los temas más importantes, ¿no? Eso, profe, sí. Buen día, profe, sí, eso, si podemos repasar un poco los temas. ¿Pero a qué le llaman repasar usted? ¿Que dé de nuevo? Yo lo que le iba a decir era, si ustedes necesitan, le explico el tema que puede ser que entre, que es la regla del L'Hopital que no di, el teorema del L'Hopital, y decirle más o menos cuáles serían los temas más importantes en el cuestionario y en lo que tiene que desarrollar, porque seguramente hay que separar qué le puede preguntar en el cuestionario y qué le puede preguntar para que desarrolle. Para que desarrolle seguramente va a haber 2 temas seguro y podría entrar un tercero más, o sea que serían 3 temas a desarrollar porque ahí es largo. De cualquier manera, justamente para evitar que ustedes se copien, va a dar aleatorio, o sea, le va a tocar cualquiera de los temas. O sea que empecemos por eso. Primero voy a nombrar los temas que seguramente le van a pedir que desarrollen, que son, por ejemplo, primero, la derivada de la función en un punto. Eso es un clásico. Repito, la derivada de la función en un punto. Ahí automáticamente viene el teorema de la derivabilidad y continuidad. Ese es otro clásico. Ahí le va a pedir inclusive que demuestren que el recíproco no se cumple. O sea que tienen que demostrar con un contraejemplo. Nosotros no hacemos un contraejemplo, directamente yo le demuestro una función que tiene un punto cuspidal y que las tangentes son diferentes, por lo tanto no es derivable. Eso le van a pedir. Entonces, repito, el teorema de la derivabilidad y continuidad y el contraejemplo que mostraría que el recíproco no se cumple, es decir, que la función puede ser continua y no necesariamente ser derivable. Bueno, a partir de ahí arranca el tema de las fórmulas. Las fórmulas de derivación, las más importantes son la del producto, la del cociente, la logarítmica casi con seguridad. Después aparece la derivada de la función compuesta, esa es otra. La derivada de la recíproca de una función. Ahí también va a aparecer la derivada del seno, la derivada del coseno. Puede suceder que le pidan derivación logarítmica. También le van a pedir la derivada del arco seno, arco coseno y arco tangente. Esas son las más solicitadas, esas que le nombré, son las que tienen que saber bien, porque una de esas les puede tocar. Bueno, de ahí pasamos a un tema clave que es diferencial. En diferencial le van a pedir la definición, la forma simbólica y la interpretación geométrica. Acuérdense que la interpretación geométrica tiene 2 gráficos, los 2 gráficos lo tienen que hacer. Uno es que el diferencial de I es mayor que el delta I, y otro es que el diferencial de I es menor que el delta I. Todo va a depender de la concavidad de la función. Bueno, de ahí, una vez que terminaron diferenciales, podría llegar a suceder que le pidan recta tangente y normal, y subtangente y subnormal, pero eso es muy difícil, pero no se descuiden con eso. De ahí pasamos al estudio de la función, y el estudio de la función lo que le pueden pedir que demuestren es los criterios para determinar los máximos y mínimos. O sea que a una fila le puede tocar el criterio de la primera derivada y al otro el criterio de la segunda derivada. Después de ahí pasamos a los teoremas. Y los teoremas le puede tocar cualquiera. O sea que tendríamos el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange con su consecuencia y el teorema de Cauchy.
y la regla del L'Hopital. Eso que le nombré ahí, hasta acá, serían los temas a desarrollar. Y después en el cuestionario le pueden pedir, por ejemplo, cuando una función es creciente, qué signo tiene que tener la primera derivada, o al revés, si la primera derivada, o le dan un gráfico, y ustedes tienen que determinar qué signo tiene la primera derivada en esos puntos. Acuérdense de que para que sea creciente la primera derivada tiene que ser positiva, para que sea decreciente la primera derivada tiene que ser negativa. Le van a pedir también, le puede decir en qué intervalo la función es cóncava o convexa, es decir, que la derivada segunda en una función convexa es negativa y la derivada segunda en una función cóncava es positiva. Y el punto de inflexión, que saben ustedes que tiene que, para que exista punto de inflexión, la segunda derivada tiene que ser igual a 0 y la tercera distinto de 0, o cambiar de concavidad, es decir, que pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Y la recta tangente ahí atraviesa la curva. Esos serían los temas que preguntaría, por ejemplo, en un supuesto cuestionario. ¿Hasta ahí cómo estamos? Bien, profe. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe, una cosa. Veo que Sí. también en el grupo se mencionó el tema de el hospital, me parece, ¿no? Disculpe si lo Sí. pronuncié mal. ¿Eso entraría como desarrollo, como cuestionario? Sí, puede entrar como desarrollo. No, puede entrar como desarrollo. Yo tengo un video hecho del Hospital y de Taylor y McLaurin. Taylor y McLaurin es medio difícil que aparezca. De última, lo que pueden hacer es estudiar la fórmula, que es muy fácil, que Taylor y McLaurin fueron dos monstruos que permiten aproximar funciones trascendentes como seno, coseno, la logaritmo, mediante polinomios. O sea que aproximan una función mediante polinomios. De hecho, las calculadoras funcionan así. Dale, entonces. A ver, ¿quieren preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque la idea es que ustedes a esta altura ya tendrían que... Bueno, le voy a demostrar el teorema del L'Hopital. Pero está en el video, está perfectamente explicado ahí, está muy fácil de entender. Profe, Sí, ¿podría prender y apagar su cámara, por favor? Porque se ve bueno, borroso. yo desde ayer desde hace ya bastante tiempo tengo este problema y no sé cómo solucionarlo. Fíjate, ahí la apago y ahí la enciendo. Vos sabés que no sé cuál es el problema. Espera un cachito, a ver, voy a hacer un experimento acá. Ahora salió de cuadro. ¿Y ahora, Martín, mejoró algo?
No, profe, pero igual. Mirá, hay un plástico protector ahí que yo tenía miedo que me esté tapando, pero tendría que haber, desde que empezó a usarse, pero se veía bien antes. Tiene un plástico protector que protege las dos luces que se prenden, una de la luz que está Pero si no está conectada y en la la otra que lente, está... no le va a hacer nada. ¿Eh? Si no está en la lente, no le... Claro, nunca lo toqué yo a ese plástico protector. Y antes se veía bien, ¿me entendés o no? Para mí que es mi señal de Señal. internet nada más. Claro. A ver si la voy a pasar a... O si no, ¿vio que tiene la camarita? Sí, Ahí arriba sí. tiene una flechita. Sí, bueno, yo ya está en HD, loco. Ah, ¿está en HD? Sí, sí, por eso está en la máxima resolución, tanto de salida como de llegada. Ah, está. No, eso ya me enseñaste hoy, siempre controlo eso, pero no. No, entonces déjelo nomás, profe. Con la foto y eso ya nos arreglamos. Y sí, ayer ya se estaban quejando mis estudiantes que se veía por ahí, inclusive mejoraba, pero no. No, sí, está en HD. Lo mismo pasaba con el Meet, lo mismo era. Entonces llegué a la conclusión que es nomás la baja señal que tengo. Bueno, ahí Ariel Quiroz copió los temas que yo le iba dictando. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a poner acá regla del L'Hopital. Y dice así: sean dos funciones, f de x y g de x, que son continuas y derivables en un intervalo, pero se anulan en un punto x igual a a. Entonces, el cociente de las dos funciones f de x sobre g de x no existe en x igual a a. Obviamente porque f de a es igual a 0 y g de a también es igual a 0. Por lo tanto, a ustedes les quedaría 0 sobre 0. Pero si bien ese cociente no existe, podría llegar a existir el límite, y vamos a demostrar nosotros que el límite con x tendiendo al valor a de f de x sobre g de x se puede calcular como el límite con x tendiendo a de f' de x sobre g' de x. Es decir, que mediante derivadas yo puedo salvar la indeterminación. Y esto obviamente me da como resultado un límite L. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. O sea que esa es la tesis, lo que queremos demostrar. Sí. No está grabando, ¿eh? Y no, si tal video, ¿para qué voy a grabar nuevo? Ah, bueno. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a aplicar el teorema de Cauchy en el intervalo cerrado AX. O sea que el Cauchy hablaba del intervalo AB. Nosotros acá lo vamos a dejar al intervalo AX. Entonces esto me quedaría así. Nosotros por Cauchy sabíamos que era f de x menos f de a
sobre g de x menos g de a, y esto era igual a f' de c sobre g' de c, donde hay que aclarar que c está comprendido entre a y x, es decir, c era un valor interior al intervalo. Bueno, acá vamos a aclarar que, por hipótesis, f de a es igual a g de a y son iguales a 0. Entonces, este cociente me quedó directamente así. Me queda f de x sobre g de x, como f de a y g de a son 0, queda así directamente, y es igual a f' de c sobre g' de c. Bueno, como lo que yo estoy buscando es el límite de este cociente cuando x tiende a a, decimos acá, aplicamos límite a ambos miembros con x tendiendo al valor a. Pero hay que aclarar, y eso vamos a hacer un dibujo, presten atención, como el intervalo nuestro es el intervalo a, x, y c corresponde a un valor interior, se ve claro en el gráfico que cuando x tiende al valor a, c también tiende al valor a. Entonces, en el primer miembro, yo voy a aplicar, ponemos acá entonces, límite con x tendiendo al valor a de f de x sobre g de x. Pero en el segundo miembro no voy a poner con x tendiendo a, sino voy a poner con c tendiendo al valor a. Entonces ponemos límite con c tendiendo al valor a de f' de c sobre g' de c. Y ustedes sabían que para resolver un límite teníamos que reemplazar la variable, en este caso c, por el valor al que tiende. Entonces esto me quedó f' de a sobre g' de a. Y ahí me doy cuenta que esto hubiese sido lo mismo que si yo calculaba el límite con x tendiendo al valor a de f' de x sobre g' de x. Y ahí queda demostrado, si ustedes toman en cuenta la primera igualdad y la última igualdad, entonces queda demostrado el teorema que dice que el límite con x tendiendo a de f de x sobre g de x, esto es igual al límite con x tendiendo a de f' de x sobre g' de x, que era justamente lo que nosotros queríamos demostrar como tesis. O sea que es muy cortita la demostración. Le vamos a sacar fotos para que ustedes puedan copiar. Y ahí tienen entonces la regla del L'Hopital. Insisto, la regla del L'Hopital sirve para resolver límites del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Pero después se demostró que también podemos resolver cualquier tipo de indeterminación, pero siempre que tengamos la posibilidad de llevarlo a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea que siempre yo tengo que, para poder aplicar la regla del L'Hopital, tengo que tener indefectiblemente un cociente. Es decir, que yo tengo que resolver el límite derivando el numerador dividido la derivada del denominador. Nunca se le ocurra derivar como cocientes. Es decir, que si bien yo tengo un cociente, se derivan en forma independiente. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, un clásico límite que Massa siempre mostraba, que era el límite con x tendiendo a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2,
que daba como resultado, eso daba 4. Acá, que lo hacíamos factoreando, fíjense lo rápido que sale. El loco deriva el numerador, le queda 2x, deriva el denominador, le queda 1, 2 por 2, cuaderno, ahí te terminó el límite. Es decir, no siempre es así, pero sí el límite, la regla del L'Hopital nos ayuda a resolver límites que, desde el punto de vista algebraico, sería casi imposible o nos llevaría mucho trabajo. Entonces, pero también hay veces que conviene hacerlo por el punto de vista algebraico y no por la regla del L'Hopital, porque las derivadas son complicadas. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, eso es todo la regla del L'Hopital. Y los polinomios de Taylor y Maclaurin también son sencillos. Son muy similares, con la única salvedad que uno, Taylor, aproxima un polinomio en x igual a, y el Maclaurin lo aproxima en el origen, es decir, cuando x es igual a 0. La fórmula de Maclaurin es mucho más sencilla que la de Taylor, pero ¿qué pasa? Que para obtener una buena aproximación necesita una mayor cantidad de términos, que no es así con la de Taylor. La de Taylor habla lo siguiente, que f de x es aproximadamente igual a f de a más f' de a por x menos a más f segunda de a por x menos a, todo eso elevado al cuadrado sobre 2 factorial, más f tercera de a por x menos a, todo elevado al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente hasta llegar a la derivada enésima en el punto A por x menos a elevado a la n sobre n factorial, más un término complementario. El término complementario es lo que le faltaría para llegar a que justamente la función y el polinomio sean exactamente iguales. Y ese lo que más escribió ahí no es nada más ni nada menos que el polinomio de Taylor. Insisto, aproxima una función en un valor a, que obviamente lo tengo que conocer al valor a, y tengo que conocer la función en el valor a, si no, no tiene sentido. Bueno, y Maclaurin hace exactamente lo mismo, pero aproxima en el 0. Es decir que, en este caso me quedaría que f de 0 más f' de 0 por x más f segunda en el 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial más f tercera en el 0 por x al cubo sobre 3 factorial más punto suspensivo f enésima en el 0 por x a la n sobre n factorial más el término complementario. Eso es la fórmula de Maclaurin. Ahí tienen ustedes las dos fórmulas. La verdad que estos tipos descubrieron esto por allá por el 1600 y pico, 1700, y todavía se lo sigue usando porque las calculadoras funcionan con eso. Es decir, y inclusive las primeras tablas de aproximación ya se sabía las funciones más notables como la función exponencial, la logarítmica, el seno, el coseno, ya se sabía cuál era su aproximación en forma de polinomios. Inclusive el software, por ejemplo, el Derive, le hace la aproximación
de Maclaurin para funciones. Ustedes ponen, por ejemplo, el seno de x, que la aproxima mediante un polinomio, y el derive te pone el polinomio con la cantidad de términos que vos quieras poner. Y entonces te queda la aproximación. Y eso sería todo lo que podría llegar a preguntar, porque obviamente que tiene una demostración de dónde sale eso. Pero no creo que se la pida. En el video que yo le hice está hecha la demostración, obviamente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieren que le saque foto a eso? Si puede, porfa. Acá. Ahí no sé quién de los compañeros le puso en el grupo el enlace del YouTube para el video que estaba mencionando. O sea que ahí tienen por lo menos para el hospital, que se puede ser un tema casi con seguridad. Este tema de Taylor y Maclaurin no creo que lo pida. Bueno. ¿Listo, loco? ¿Qué otra cosa quieren saber? Lo que les resta es estudiar bien todos los temas. No creo que este me parece que va a ser, si bien es largo, pero ustedes ya tienen una vasta experiencia y creo que les va a resultar mejor. Lo que sí le aconsejo a todos que hagan los temas a desarrollar bien, lo más completo posible, cosa que no queden dudas en la corrección. Acuérdense que Alejandro Kramer está acá. Bueno, acuérdense de que Arriola suele, como él puede entrar al aula virtual y ver las correcciones, suele ver a ver si los profesores corrigen o no correctamente. Ya pasó en el examen anterior, a mí no me dijo nada, pero puso ahí en el grupo que algunos profesores eran bastante contemplativos, no eran tan exigentes con los temas. No, yo no me sentía aludido, obviamente, pero sé que el tipo hace eso, que revisa. Él lo puede hacer acá, porque él puede entrar y ver cómo corregir, porque le puse 9 a uno, 8 al otro. ¿Está? Por eso traten de ser lo más completo posible, entonces evitamos todo ese tipo de estupidez. ¿Alguna pregunta? Martín, ¿vos ibas a decir algo? ¿Podría explicar unos ejercicios de diferencial? ¿Para la práctica? Sí. ¿De aproximación o diferencial Sí. de una función? No, de aproximación. Porque Bueno, eso vos también tenés, nos tomaron en los, ¿cómo es? En los cuestionarios. pero me parece que eso es más práctica. Yo te explico igual, Martín, pero me parece que eso va a ser más práctica que teoría. Eso que casi con seguridad va a entrar en el práctico, pero en el práctico, no en la teoría. En la aproximación, lo que vos tenés que hacer es, si él te pide aproximación en la teoría, vos tenés que hacer esto. Vos sabés de que la función incrementada, o sea, f más delta x, era igual a la función f de x más el delta y. ¿Me seguís? Eso Sí, profe. surge, vamos a hacerlo completo si vos querés, esto yo lo hice creo, cuando di la teoría, vos sabías que delta y era la función incrementada menos
la función sin incrementar. Si vos despejás la función incrementada, esto pasa a sumar y te queda llega a la conclusión de que f de x más delta x es igual a f de x más el delta y. Entonces, como vos decís, como el delta y es aproximadamente igual al diferencial de y, entonces vos lo que haces es que f de x más delta x, que es lo que vos querés aproximar, será aproximadamente igual al valor de la función en el x más un diferencial de y. Y entonces, si lo querés hacer más completo, puedo decir que f de x más delta x va a ser aproximadamente igual al valor de la función más la derivada de la función por el delta x, que no es nada más y nada menos que el diferencial de y. Eso es lo que te puede llegar a pedir en teoría, Martín. Está, profe, gracias. ¿Me seguís? Porque no Sí, sí, creo sí. que te tome un ejercicio práctico. Eso te puedo asegurar de que no va a suceder. Pero Ahí un compañero pidió que si le puede hacer un gráfico y analizar con los diferenciales, con cavidad y crecimiento. ¿él tiene el gráfico ya? ¿O quiere que yo le haga el gráfico? Cualquier gráfico nomás, profe. Puede hacerlo usted, profe, mejor, ¿eh? ¿Eh? No, digo, si lo puede hacer usted mejor. Sí, las chicas están todas dormidas, no hablan hoy. O deben saber mucho, como siempre, las mujeres son más inteligentes, entonces no preguntan nada. No sé, profe, para mí estamos todos en la misma, ¿eh? Sí, Nos asustó la cantidad de temas, profe. ¿Viste? Estamos procesando todavía la cantidad de temas. Y sí, pero ustedes sabían eso, yo le había contado eso. Bueno, vamos a suponer que tiene una función de esa característica. Esa función tiene, vamos a ponerle ahí está. Tiene dos asíntotas verticales, una está en el menos 2, x igual a menos 2, y la otra está en x igual a 1, y tiene una asíntota horizontal que está en y igual a 1. Y ahí tienen una gráfica ustedes, que es una gráfica que seguramente le puede llegar a aparecer en el práctico también, en el cual tienen que analizar los máximos y los mínimos. Bueno, esta función tiene un máximo. ¿En qué valor? En el valor, aparentemente acá, en el menos un medio. O sea que acá yo tengo que este valor que está acá es el menos un medio. Y ahí yo tengo el valor que tendríamos un máximo. Entonces, ¿qué le puede aparecer en el cuestionario? Donde la primera derivada es igual a 0, y ustedes tendrían que decir en x igual a menos un medio, porque ahí la recta tangente es igual a 0. Ahora, ¿qué signo tiene la segunda derivada ahí? Negativa. ¿Por qué? Porque se trata de un máximo. Entonces, la primera derivada en menos un medio es 0 y la segunda derivada es negativa. Ahora bien, le pueden pedir dónde la función
tiene la primera derivada positiva. Entonces ustedes dicen que para que tenga la primera derivada positiva, la función tiene que ser creciente. Entonces ustedes van a decir que f' de x es mayor que 0, ¿dónde? De menos infinito a menos 2. De menos infinito a menos 2. Después, de menos 2, unión, desde menos 2 hasta menos 1/2. Y nada más. ¿Dónde la primera derivada es negativa? Para que la primera derivada sea negativa, tiene que ser decreciente. Entonces, arranca en menos 1/2 hasta el 1, unión, desde el 1 hasta más infinito. ¿Estamos? Estos son, si ustedes quieren, esto sería creciente y esto sería decreciente. ¿Estamos? Bueno, ahora le pueden pedir dónde la segunda derivada es mayor que 0 y dónde la segunda derivada es menor que 0. Entonces ustedes tienen que mirar el dibujo y ustedes van a decir que para que la segunda derivada sea mayor que 0, la función tiene que ser cóncava. Entonces, ¿dónde es cóncava? De menos infinito a menos 2 y unión desde el 1 hasta más infinito. ¿Y dónde es convexa? Desde menos 2 hasta el 1. Entonces, acá puede pasar de que sea cóncava o cóncava positiva, acuérdense que pueden ser las dos cosas que le pregunten, y acá sería convexa. Lo que me faltó acá en este dibujo es haber hecho un punto donde la derivada termina en punta, para que ustedes me digan a mí dónde la función no es derivable. ¿Acá? Profe, Sí. siempre que nos pida concavidad y el tema de la primera derivada, siempre tenemos que derivarla en un punto. No, pero cuando vos, sí, pero vos tenés que la concavidad y la creciente y decreciente es cóncava y creciente o decreciente en un intervalo, Martín. Por eso vos lo que tenés que hacer es buscar donde la primera derivada es nula para ver qué pasa después entre esos valores. ¿Me explico? Claro. Mirá, pará, Nachito, que le saco foto a esto. ¿Esto se entendió, loco? Sí, profe. Eso sí, al menos. Porque si ¿Y nos el llegan resto a de los tirar, pibes? pues si nos llegan a tirar una ecuación, digamos, y nos piden que analicemos el coso sin gráficos, sin nada, tendríamos que empezar a... No. Eso es práctica otra vez. ¿Me entendés? Y como esto es teoría, a vos te van a pedir, inclusive a lo mejor no te pongan menos 2, menos 1, te pongan A, B, C y D, ¿me entendés? Los puntos. Vos sos el que tenés que determinar ahí. Por eso, Estamos. ¿entendés o no? Sí, Esto, sí. esto, vos tenés que meterte en la cabeza que esto es teoría, no te pueden poner nada de número. No te pueden pedir ningún cálculo de nada, porque vos tenés que estudiar teoría. Vamos a suponer que vos tenés una función de esta característica. Esta es una función, por ejemplo, de cuarto grado. Una función de cuarto grado hace este movimiento. Entonces, fíjate lo que sucede. Tiene dos puntos de inflexión, por lo tanto va a tener si va a pasar de cóncava a convexa. Pero vos en todos los casos, primero tenés que averiguar los máximos y los mínimos. En estos puntos que más se te está trazando con verde acá, la primera derivada es 0, loco. Acá es 0, acá es 0, y acá la primera derivada es 0. Obviamente en ese punto. Y es lo que yo te decía. Por ejemplo, el loco te va a poner acá, te va a poner A,
acá te va a poner B, y acá te va a poner C, ¿entendés? Entonces vos tenés que decir que f' de A es 0, f' de B es 0, y f' de C es 0. Pero ¿qué pasa antes? Crece. Entonces vos vas a decir que de menos infinito hasta A, la primera derivada es positiva. Desde A hasta B, la primera derivada es negativa. Desde B hasta C, vuelve a ser positiva, y desde C hasta la concha de su madre es negativa. ¿Me entendés o no? Pues, profe, estoy con mi hermanita al lado. Sí, profe. Perdón. Bueno, entonces, tenés que buscar ahora los intervalos donde está el punto de concavidad, de acá hasta acá. ¿Entendés? Entonces vos ahí tenés otros valores que tendrías C, acá te ponemos D y acá ponemos E. En esos puntos, la segunda derivada es 0. O sea, la segunda derivada es 0, acá la segunda derivada es 0, y entonces vos decís que de menos infinito hasta D es convexa, desde D hasta E es cóncava, y desde E hasta más infinito convexa. ¿Me entendés o no? Sí, profe. Pero vos tenés que averiguar justamente eso. Cuando hablamos de crecimiento, tenés que ver primero, identificar los puntos donde la función primera derivada es igual a 0 o no existe. Acordate, Martín, que también te pueden poner en algún dibujo que haga este movimiento. Y esto presten atención porque le van a pedir justamente eso, conociéndolo así, así, y capaz que arranque así. Bueno, en estos puntos no hay derivada. En esos puntos. La derivada no existe. Pero cambia de crecimiento. Acá hay un máximo y acá hay un mínimo, porque crece y decrece, y decrece y crece. Entonces, ahí tenés un máximo y tenés un mínimo. Eso también puede pasar. Digamos, solamente en esa función podríamos analizar la segunda derivada. ¿Cómo? No, ahí no se puede, si no es derivable. Pero sí es derivable en el resto de la función, digamos, para saber si... Sí, por supuesto. Pero lo que pasa es que en esos casos, porque vos acordate que para que exista máximo o exista mínimo, la primera derivada tiene que ser 0 o no existir. Eso es lo que dice la teoría. Claro. Profe, Sí. con las demostraciones, hay que poner, si nos piden alguna demostración, hay que poner tal cual tipo, la tenemos en el libro, o ¿Cómo? las demostraciones. Hay que ponerla Sí, tal como yo cual, la di en clase. porque yo en el parcial anterior habían pedido, no me acuerdo qué demostración del límite, y yo puse tal cual tenía en mi carpeta, y Arriola me puso que estaba mal. ¿Vos cursás con él? Sí, yo soy de IQ. Ah, vos sois IQ. ¿De dónde sacaste vos la demostración? De Bueno, la clase, creo. hubo varios casos de que él le puso o incompleto, que estaba mal. Por eso te estoy diciendo, lamentablemente vos te tocó ese tipo y vas a tener que lidiar con eso. O sea, no hay una... depende de cómo se levante ese día y te corrija. Claro, yo pensé que capaz me puso que estaba mal porque él quería que hagamos la demostración en base a alguna función o algún ejercicio. Mirá, es impredecible ese muchacho. O sea, no te puedo decir qué es lo que quería, qué es lo que necesitaba, o realmente nunca lo entendí. O sea que yo estoy hace del 86 que estoy ahí en la UTN con él y todavía no lo llego a entender. Así que no te puedo dar ninguna razón de por qué te pone mal, ¿me entendés o no? Es cómo se levante ese día y qué sé yo. Pero vos demostrás como tenga ahí, loco. Después hay forma de pelear y decir, ya, yo hice de esta manera porque
Bueno, sí. Voy a hacer eso entonces. Gracias, profe. No, de nada. ¿Algún otro quiere hacer una pregunta? Profe, Sí, loco. cuando se habla de extremos relativos y extremos absolutos, hay que hacer referencia a lo que son los máximos y mínimos absolutos, así como máximos relativos y mínimos relativos, ¿no? Exacto, está buena la pregunta. Fíjate, en esa función que yo te hice de cuarto grado, vos tienes dos máximos y tiene un mínimo. Los dos máximos son absolutos. Supuestamente están a la misma altura. Podría llegar a estar uno más arriba que el otro. En ese caso, uno iba a ser relativo y el otro iba a ser absoluto. Cuando yo di eso, hice un dibujo y ustedes mismos iban diciendo quién era el máximo absoluto y quién era el máximo relativo. Profe, ¿Sí? puntos críticos nos suelen pedir, ¿no? ¿Sí? Por eso te Ah, estoy ok. diciendo. Te pueden tomar un gráfico como estamos haciendo, pero después te van a preguntar, seguro para que demuestre los criterios de máximo y mínimo por el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Bueno, ¿algo más? Lo que no tienen que tenerle es miedo, loco. Métanle plomo a las demostraciones, hagan como pueden usar la memoria, háganla 1000 veces hasta que le quede la demostración, hagan lo más completa posible. Si necesitan ver un par de veces la misma clase grabada, mírenla, no queda otra. No, si hicieron un apunte, ahí Martín hizo un apunte que está muy completo y está bueno, y entonces pueden apoyarse en eso, y sobre ese mismo apunte pueden agregar ustedes sus cosas para acordarse de algo para poder tener como referencia. Creo que Martín lo puso en el grupo anoche, así que ahí tiene una herramienta casi importante porque él fue extrayendo, usó el programa y usó mis clases y él fue haciendo eso. ¿Dónde está el apunte? Martín, ¿lo tenía a mano vos? Así le damos a Camila. Ah, porque Camila es de ingeniería química, por eso no lo tiene. Martín, Claro, ¿estás? de última pasen al grupo. Y lo pasó el grupo, Camila. ¿Vos estás en el grupo mío de ICB? Sí, pasa que me incluí tarde. Pero que anoche lo pasó, esperá, a ver. ¿Se fue Martín? Ah, es el que dice reales a Cauchy. Exactamente. Ah, Ese está, es. gracias. Que inclusive ya ahí tiene una enamorada, porque le puso que lo amaba. No, y ese está, salvo la letra y los gráficos, Camila, que eso tenés que controlar sobre todo los gráficos, tratá de hacer tus gráficos mejor, y lo demás está todo completo. Y eso es lo que yo le hablaba, que cuando uno consigue un apunte, lo que tiene que hacer es el propio, es decir, el mío, o sea, con mi letra, con mis gráficos, y entonces al copiar por primera vez, ya algo me queda. Y después ensucio papel hasta que me quede la demostración, Camila. Así se estudia matemática. Claro, sí, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, saben cualquier cosa que estoy a disposición de ustedes, es decir, manden mensaje nada más por privado, como quieran, y me preguntan cosas. Si por ahí tienen alguna demostración, me la
me la piden y yo veo si está bien o no. O sea que no es que desaparezco, o sea que esta fue una clase como para darle algunas cosas, algunas cuestiones que no la tenían clara por ahí, o por ahí no sabían qué tema estudiar con profundidad, pero ya le di mayoritariamente los temas. O sea, si el loco sabe todos esos temas, más lo que repasamos acá en clase, tendría que aprobar. Tendría que aprobar. Bueno, si nadie quiere decir más nada, finalizamos la clase. Disculpe, profe, yo le quería preguntar, en verdad es un tema viejo, pero yo no había entendido bien en ese momento, no me acuerdo bien. Eso vio uno de los temas que dijo que se desarrollaba, sí, que era... espera. Y esto era teorema de la derivabilidad y continuidad, pero demostrar con un contraejemplo. Claro. Eso... Es que vos tenés que hacer una función que es continua en el punto, pero no es derivable. Entonces yo le había hecho un dibujito de una función que termina en punta. Vos podés demostrar con el valor absoluto de x. De hecho, Arriola hace eso. Demuestra con el valor absoluto de x, pero como ese es un ejemplo muy clásico, yo demuestro cualquiera otra. Y entonces lo que hago es hacer una función que tenga, por ejemplo, esta característica. Entonces, este punto donde vos tenés acá, que lo llamaba A, la función es continua, o sea, cumple con todas las condiciones. Es decir, que la función tiene límite, porque acá está definida en el punto, acá está f de A, o sea, por izquierda tiende a f de A, o tiene L, y L coincide con f de A, o sea, se dan todas las condiciones. Pero cuando vos trazás la recta tangente a la curva, o calculás los límites, las derivadas laterales, te das cuenta que tiene dos tangentes acá. Una con un ángulo obtuso, que sería este, alfa, prima, y este, que sería un ángulo agudo, alfa segunda. Y te das cuenta que las tangentes son diferentes, o sea que la tangente trigonométrica de alfa segunda va a ser distinto a la tangente trigonométrica de alfa prima. Por lo tanto, la derivada de la función en el punto A la izquierda va a ser distinta a la derivada de la función en el punto A la derecha. Entonces, la conclusión es muy clara, no existe f' de A. Eso nomás tenés que hacer. Y eso lo hice yo. ¿Entendés, loco? Sí, onda, puede ser continua, pero no tiene que ser necesariamente derivable. Eso yo... Sí, o sea, sería eso, digamos. Y sí, por eso es lo que habla de contraejemplo. El recíproco no se verifica, por eso es una implicación. Es decir, si la función es derivable en un punto, entonces, dice el teorema, es continua. Ahora, si es continua, no se sabe si es derivable o no. Y para eso está el dibujito ese. ¿Está? Fíjate que las tangentes que están de lila o de azul no son de la función, son tangentes. La función es la que está con colorada. Bueno, ¿algo más? Profe, Sí. más que nada en la parte práctica, en la parte de análisis de función, usted dice que una polinómica muy difícil que nos tomen porque dentro del todo es sencillo derivar una polinómica, sino que lo más probable es que tomen una homográfica. Pero Miguel, no te van a pedir que derive, te van a pedir, No, sí. te van a dar una función y a vos te van a pedir que analices. Va a haber un montón de pestañas al costado para que diga dónde se cumple lo que te están pidiendo, ¿me entendés o no? Eso es lo que van a hacer. No, yo me refería al parcial práctico, le preguntaba eso, ¿no? El práctico, sí, estudiate las más complicadas con asíntota, inclusive con asíntota oblicua. Sí, por eso una homográfica, yo sí. Exacto. La homográfica y alguna con oblicua también hay en
tenés que buscar algunas, en algún libro, las más difíciles para estudiar. Inclusive si no hay, fíjate en internet la que puedo encontrar. Pero sí, como decís vos, las polinómicas no te van a dar ni en pedo. Inclusive hasta te pueden dar una función dada por tramos para que analice también. Bueno, loco. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, ¿apareciste, Martín? Sí, me tuve que ir a hacer unas cositas. Porque Camila estaba reclamando el apunte, pero después lo vio en el grupo. Y sí, lo pasé Sí. en el grupo de... Lo que pasa es que como ella era de ingeniería química, pensé que no estaba en nuestro grupo, pero dice que sí que está. Así que ya está solucionado, ya lo consigo yo, Camila. Ah, bueno. Está. Así que gracias, Martín. ¿Lo revisó? No pude, no tuve tiempo. Ah, bueno. No, pero no creo que te haya equivocado tan groseramente. Después miro y aviso en el grupo, en todo caso. Dale. Porque ¿hasta dónde revisé yo? Hasta donde están los 3 gráficos de diferencial. Ah, bueno. Entonces arranco con los teoremas, más o menos. Claro. Bueno, después lo miro. Igual el PDF que yo le mandé en privado, ahí está todo lo nuevo. Ah, genial. Bueno, chicos, toda la buena onda, métanle para adelante. Estoy a disposición para lo que ustedes quieran. Todos tienen mi número de teléfono, o sea que manden mensaje al privado. Si hacen asado también inviten, no siempre sean problemas, no lo que me mandan. Así que nos vemos, loco. Cuídense Estamos, mucho. profe. ¿Se vacunaron todos ya o no? Yo mañana, profe. Yo no, me tengo que dar la segunda dosis dentro de poco. Ah, pero ya tenés entonces la primera, está bien. Yo estoy esperando la segunda también. Bien. ¿Qué tenemos la Sputnik? No, yo la AstraZeneca. Ah, bueno. Sí, esa era más fácil de conseguir. Bueno, loco, te mando un abrazo. Que sigan bien. Igualmente, Chao, chao. profe. Hasta luego. Chao. Gracias, No, profe, profe. Chao. cuídese. Chao, Vamos, Constanza. profe. Hasta Chao, luego. chao. Muchas gracias.